Bueno, Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Le invito a que usted pueda buscar la palabra del Señor en el libro de Colosenses, del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, del verso 9 hasta el 14. Vamos a leer, si Dios así lo dispone. En el libro de Colosenses, capítulo 1, del verso 9 al 14. Bien, si la encontrado, entonces haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que el Señor añada revelación, ¿cierto?, a esta lectura de su palabra. Bien, vamos a pasar, ¿cierto?, de inmediato a la palabra del Señor. El apóstol Pablo no había fundado esta iglesia de Colosas, sino que, lo dice el versículo número 7 que no leímos, dice: como habéis aprendido de Epafras, ¿cierto?, un discípulo del apóstol Pablo, cuando él estuvo en Efeso por 3 años predicando, dicen los eruditos, ¿cierto?, que este discípulo, Epafras, fue a Colosas, ¿cierto?, y ya él instauró y levantó esta iglesia, y de tanto él venía, ¿cierto?, al apóstol a contarle acerca de cómo estaba la iglesia, le venía a dar reporte, ¿cierto?, de la iglesia allá en Colosas, y aquí Pablo estaba, cuando escribe esta carta, preso, ¿cierto?, en Roma por causa de Cristo. Él estaba aquí preso, ¿cierto? Y viene a esta cárcel, viene a Roma, Epafras, a contarle lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, ¿cierto? Y cuando él le cuenta, él escribe esta carta entonces, y le pide, mire, en estos versículos que le hemos leído, 4 peticiones. Él le pide 4 cosas que la iglesia haga, entre tanto que él está en el lugar encerrado, que está preso, ¿cierto? Y estas son muy importantes y nos sirven a nosotros también para, y nos bendicen, nos ayudan para poder entender y pasar estos procesos que quizás, como veníamos de la mano a Yené, y tantos otros procesos de mi pastora y los procesos que pasamos antes de esta pandemia, ¿cierto? Yo, como no olvidar, en diciembre del año pasado estaba asustadísimo por lo que había pasado con el accidente con mi esposa, y así, porque esta vida es rara, a veces, ¿cierto?, estamos tan bien y otras veces estamos tan mal, a veces el Señor nos bendice tanto y a otras veces nos aprieta tanto, ¿cierto?, que quisiéramos que el Señor responda al tiro, y hemos pensado, hermana Yené, no solo usted, mucho, hemos pensado: Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo sirvo al Señor, si yo lo amo, y todas estas cosas que también pasó el apóstol, imagínese, desde la cárcel, por causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Pablo llegó a Roma, ¿cierto? Y le dice, el Señor, incluso el Señor le dice: es necesario que vayas a Roma, es necesario que te tomen preso, es necesario que te golpeen y todo esto, porque tú tienes que saber la causa de ser un seguidor de Cristo. Tenemos días buenos, tenemos días malos, pero tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, tenemos que aferrarnos a las promesas, no nos podemos olvidar. Mire, podemos decir muchas cosas, pero no nos podemos olvidar de las promesas del Señor, de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros.
tenemos su palabra para afirmar estas promesas, para que nos ayuden en momentos difíciles, ¿cierto? Dios siempre dijo, esto no es un camino del color rosa, tendréis, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice Dios, ¿cierto? Yo he vencido el mundo, ¿cierto? Y en esta misma situación se contaba el apóstol Pablo en Roma, preso, ¿cierto? Hoy venía a contarle, Epafras, esta idea, lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Tenía cosas buenas, pero también tenía cosas malas. Sabía de Dios ciertas cosas, ¿cierto? Y Pablo le pide, en esta situación, le pide 4 cosas aquí que hemos leído. Primero dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lo primero que le dice el apóstol, que sean llenos del conocimiento, que traten de escudriñar, pero no de cualquier conocimiento, no de un conocimiento humano, no de un conocimiento que usted y yo podamos adquirir leyendo, sino que dice del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios con usted? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito del Señor para su vida, para sus hijos? Y que nosotros quizás en este momento no estamos entendiendo cuál será el propósito de Dios en esta pandemia para su iglesia, para sus hijos. Quizás muchos no están entendiendo lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Y si me preguntan a mí, yo no tengo tampoco mucha idea de lo que Dios quiere hacer, pero eso no es lo importante y lo medular, sino que lo importante es entender de que Dios está en control. Dios tiene, no se le ha escapado nada de la mano, por lo tanto es necesario que yo y usted, iglesia, atendamos a este conocimiento del apóstol, ¿cierto? Que es pedir que seamos llenos del conocimiento, pero no un conocimiento carnal, humano, acerca de las políticas, acerca de lo que vendrá, acerca del futuro, si apruebo, si rechazo, no, sino que un conocimiento de la voluntad de Dios el Padre. Esto nos va a ayudar, nos va a guiar a tener un buen camino. Tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Vendrán elecciones, vendrá un futuro, vendrán muchas cosas donde usted y yo tendremos que tener un conocimiento también terrenal. Pero si no tenemos el conocimiento, ¿cierto?, de parte de Dios, no tendremos dirección. Es necesario, por tanto, tener esa dirección del Señor, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo podemos tener usted y yo este conocimiento si no es a través, ¿cierto?, de buscar al Señor de todo corazón, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente, de abrir, ¿cierto?, nuestro corazón y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué está esperando el Señor de usted? ¿Qué espera el Señor de mí? Quizás espera muchas cosas. Que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Y lo segundo que le pide, ¿cierto?, el apóstol dice que andéis, el versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es la mía? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, para que el Señor nos ayude, para que el Señor responda, para que el Señor conozca que yo estoy ahí, y conozca que yo esté sirviendo al Señor? Debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que esto es lo que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros? Llevar fruto. ¿Cierto? El Señor le pide a sus discípulos que lleven frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Que Dios nos dé su gracia en esta hora, ¿cierto?, para poder ir meditando la palabra del Señor y poder ir no solamente escuchándola, sino que haciendo. Primero, ¿cierto?, llenarnos del conocimiento de Dios, estar en conversación con el Señor, leer su palabra, preguntarle al Señor qué quiere de nosotros, pero también cuando andemos caminando, ¿cierto?, por aquí, por la calle, nuestros vecinos, nuestros amigos, donde andemos, tenemos que andar dando frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que estar frutos dignos del Señor. Paciente, amable para con todo, no siendo, ¿cierto?, una persona que nadie quiera estar con él, sino que estas cosas nos ayudan a poder predicar, nos ayudan a poder hablarle a alguien, no solamente de palabras, sino también con nuestros hechos, con nuestros actos. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, lo segundo que le pide el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿cierto?, es que ande
dando fruto, que dé fruto, que sean dignos, ¿cierto?, del Señor, digno del sacrificio del Maestro. Recuerde que es Él el que murió. Cristo es el que murió por usted y el que murió por mí. Cristo es el que pagó la deuda suya y la mía. Por lo tanto, al que debemos rendirle honor y pleitesía, ¿cierto?, y estar preocupados es del Señor. No de lo que diga el resto de la gente, sino de Dios, lo que quiere Dios, ¿cierto?, para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, la segunda petición que hace el apóstol Pablo es que anden dignos, anden de una forma digna, preocupados, ¿cierto?, de dando buena obra, creciendo, dice también, en el conocimiento del Señor. Mire, y la tercera petición está en el versículo 11, le dice, fortalecidos con todo poder. Que Dios nos ayude. Fortalecidos con todo poder para conforme la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, que sean fortalecidos. En estos tiempos lo que necesitamos nosotros, lo que necesita usted y lo que necesito yo, es ser fortalecido. Que Dios me dé cierto poder, ¿cierto? Muchas veces mi pastor nos ha dicho, y nos ha dicho, y nos ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué dice tanto? Busquen, sean llenos del Señor. ¿Por qué será esta insistencia? ¿Por qué será que dice, oren? Por eso que será, dice, sean llenos del Señor, busquen su presencia, pidan el Espíritu Santo. ¿Por qué dirá mi pastor estas cosas? ¿Por qué cree usted? Porque el poder del Señor, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos da poder para fortalecernos, para seguir, porque vendrán tiempos peores, dice la palabra del Señor, vendrán tiempos malos, donde a los buenos se les llamará malo y a los malos se les llamará bueno. Estos tiempos que vivimos, ¿cierto? Estos tiempos son difíciles. Difícil de sortear, difícil de manejar, difícil de decidir, difícil de poder tener una interpretación a lo que Dios quiere decir. Por lo tanto, es más fácil, es más viable, es más sencillo cuando somos llenos del Señor. Es más práctico cuando somos llenos de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, si somos llenos del Señor, si tenemos fortaleza del cielo y no de la humanidad y no de lo que dirán, y no de la población y no de mis amigos, si tengo fortaleza de parte del Señor, es más fácil caminar. Es más fácil creer cuando veo el poder del Señor, cuando veo los milagros que Él ha hecho, cómo nos ha bendecido día tras día, cómo nos ha fortalecido, cómo ha rescatado tanta gente del mundo. Cuando veo todos esos milagros, todas esas poderosas cosas que hace el Señor, yo veo, ¿cierto? Y me voy fortaleciendo mi fe, me fortalezco, para que cuando venga el día malo, este día difícil que nos toca pasar a usted y a mí en diferentes ocasiones, podamos tener la tranquilidad, ¿cierto? Y la paciencia, como dice el versículo número 11, fortalecido con el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, para esperar con paciencia en los tiempos del Señor, para esperar con ánimo pronto cuando Dios responda, cuando Dios levante, cuando ya me haga pasar de esta prueba, cuando ya venga tiempos mejores para mi vida espiritual, para mi vida familiar. Hay momentos que son de sufrimiento, de tristeza que usted ha pasado y que yo he pasado, y eso no lo podemos negar, pero en esos momentos tristes ha estado la fortaleza del Señor, ha estado Dios fortaleciéndonos, Dios ha estado ahí ayudándonos, ¿cierto? Dándonos ánimo. ¿Quién más que Dios que puede darle un ánimo distinto, un ánimo con esperanza? El mundo tiene un mensaje sin esperanza, pero nosotros los cristianos tenemos un mensaje con esperanza. Creemos ciegamente que el Señor nos va a ayudar. Ciegamente creemos que el Dios va a extender su mano y nos va a ayudar, nos va a sacar de nuestros problemas y nos va a ayudar en alguna dificultad que estemos pasando, porque creemos en el poder del Señor, lo hemos vivido, hemos palpado. ¿Quién no ha palpado el poder de Dios aquí? De lo que está viendo. ¿Quién? Todos de una u otra forma hemos visto el poder del Señor. Cómo se ha glorificado en mi vida, cómo se ha glorificado en su vida, en su familia, en alguna cosa, en alguna enfermedad, en algún proceso. Dios, ¿cierto? Nunca ha llegado tarde, sino que siempre ha estado ahí para socorrernos. Por lo tanto, la tercera petición que le hace el apóstol es que sean fortalecidos, que perseveren. Hay tiempos difíciles, sí, pero siga adelante, ¿cierto? Mi pastor nos ha contado ese testimonio tantas veces. No te eches para atrás.
No te eches para atrás. Estás viendo momentos tristes, sí, no importa, pero no te eches para atrás. Sigue con el aliento, con lo que haya, ¿cierto? Con lo rajuñando, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado a mi pastor decir, bueno, ¿cómo está usted? Estoy rajuñando, ponerme a fondo, ¿haciendo? Dice mi pastor. Y qué expresión tan real, porque muchas veces la hemos vivido. No lo decimos así, pero muchas veces lo hemos sentido así, que estamos, ¿cierto? Rajuñando para no caernos. Pero esa es la esperanza que le pide el apóstol que tenga la iglesia en Colosas. Hermanos, le dice, ¿cierto? Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder del Señor, tengan paciencia, porque este momento, ¿cierto? No va a ser para siempre. No, ¿cierto? Paciencia y longanimidad, tengan una extrema paciencia, porque Dios va a ayudar a su iglesia, Dios va a ayudar a sus hijos, Dios va a ayudar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Dios nos ayuda en esta hora a pedir el poder al Señor, a pedir el poder, ese poder del cielo que nos anima, que nos alienta, ¿cierto? Que cuando entra en nosotros cambia totalmente nuestra perspectiva. Bendito sea el Señor. Y la cuarta cosa que le pide el apóstol está en el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Mire qué maravilloso el versículo 12. Sean alegres, estén pasando tristeza, estén alegres, porque Dios ha hecho cosas grandes, nos hizo participar, ¿cierto?, de la herencia de los santos, nos ha hecho participar de esto tan maravilloso que usted y yo estamos esperando, que es la venida del Señor, de un día gozar por la eternidad, de un día disfrutar y olvidarnos de todos estos problemas, de todos estos pasajeros, un día, ¿cierto?, el Señor nos va a entregar esto tan maravilloso, por lo tanto, alegrémonos, ¿cierto?, dé gracias al Señor, disfrute este proceso que está pasando, porque aunque sea triste, ¿cierto?, usted y yo vamos a heredar la vida eterna, que es lo más maravilloso que hizo el Señor. Lo más maravilloso que hizo el Señor es entregar su vida para que usted y yo podamos extender, ¿cierto?, y obtener, y hizo apto y para participar en la herencia de los santos en la luz. Bendito sea el Señor. Cuánta gratitud hay en su corazón, cuánta gratitud hoy día a través de todos estos meses, ¿cierto?, de estos años de problemas, de dificultad tenemos. Cuánta gratitud queda todavía, ¿cierto? Algunos dirán que era poco, siguen pasando los meses y no se ve buen futuro. Cuando dijeron una vacuna que se iba a probar en los chilenos y que íbamos a estar cerca de recuperar todo, la vacuna se fue a pique, no sirve. No sirve esa vacuna y se retrocede también un par de meses más a inventar otra vacuna para que puedan estar. Los últimos datos de la OMS dicen que a lo mejor en el 2022, imagínense, habrá una vacuna para el coronavirus. Mire qué loco es esto. ¿Quién pensó que podría durar tanto? Nadie. Nadie pensó. Nadie pensó. Mire, cuando nadie está pensando lo largo que es, en Estados Unidos, hoy día, en el día de hoy, por una transmisión en vivo, ¿cierto? Dos naciones, ¿cierto? Hoy día firman el acuerdo de paz. Es Jerusalén, que Israel con el Estado de Arabia. Y esto es muy importante lo que está pasando, es increíblemente importante, porque dice, cuando haya paz en Jerusalén, entonces, ¿qué pasará? Vendrá el Señor. Cuando haya paz en Jerusalén, vendrá el Señor, y están firmando hoy día mismo con el presidente Trump en Estados Unidos un acuerdo de paz entre estas dos naciones. Bendito sea Dios. Mire qué maravilloso es el Señor. Y termina lo que hemos leído en este capítulo 14 diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cierto? Este maravilloso ser que vino a dar su vida por nosotros. Tenemos redención, tenemos salvación. Nos ha escogido para tener ser parte de este maravilloso cuerpo, ¿cierto? No solamente de perseverar aquí, no solamente de ser cristiano aquí en la tierra, no solamente de disfrutar las bendiciones que Él nos da muchas veces, sino que algo más maravilloso, nos da la oportunidad, ¿cierto? Y nos salva. Y entrega esta salvación para sus hijos, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Esta es la redención por su sangre, a través de su muerte, a través de su herida, ¿cierto? A través de lo que vivió y padeció, nos da esta salvación y remisión de pecado. Si alguno ha pecado, ¿cierto? Dice Juan, abogados tenemos ante Jesucristo,
nuestro Señor y Redentor. Yo no sé qué ha pasado con su vida en todo este tiempo, no nos hemos visto mucho, no hemos contado las copuchas, no hemos visto algunos así nomás en el oro y el chao. Quizás cuántos problemas hay, quizás cuántos están en dificultad, quizás cuántos están enfermos, no nos damos cuenta, quizás cuánto dificultad hay en familias, en hogares, en matrimonios. ¿Cómo no desconocer, cierto, lo que lo dice la televisión, que ha crecido, cierto, el maltrato intrafamiliar en los hogares, estando juntos? Yo no quisiera decir que estar unidos debiera ser una bendición. Bendito sea el Señor. Pero tenemos esto, dice el apóstol, tenemos redención, tenemos salvación. Yo no sé lo que usted ha pasado en este tiempo, en estas dificultades, meses largos, meses donde ha estado desesperado por una palabra del Señor, porque el Señor le responda. Pero tenemos esta esperanza que le dije al comienzo, la esperanza maravillosa de estar un día con el Señor. Ya se acabaron los problemas, ya se van a acabar las dificultades, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de carácter, todos los problemas van a quedar aquí y vamos a gozar con el Señor. Que esta esperanza sea motivo de bendición, que esta esperanza sea motivo de alegría, que esta esperanza sea motivo de que nos fortalezcamos en el Señor, que esta esperanza sea motivo que andemos dignos conforme del Señor, que esta esperanza nos motive a estar llenos del conocimiento del Señor. Que esta esperanza sea motivo de bendición para usted y para mí, que sea un motivo de esperanza, decir, Señor, quizás no lo he pasado bien, pero creo que vendrá un futuro mejor, que vendrá cielo nuevo y tierra nueva para mí, que vendrá una morada que yo no he construido, que vendrá un lugar especial para mí. Bendito sea el Señor. Mientras tanto estemos aquí, pidamos, ¿cierto? Que el Señor nos fortalezca en la fe, que el Señor nos fortalezca, ¿cierto? Y nos dé Espíritu Santo. Mientras tanto estemos aquí, luchemos, ¿cierto? Rajuñemos, hay que rajuñar, peleemos, hay que pelear, pero un día, ¿cierto? Hoy día nos gozaremos por la eternidad. Bendito sea el Señor. Hasta aquí siento hablar de la palabra del Señor. Le invito a que oremos y nos presentemos delante del Señor. Dios del cielo, te agradecemos ahora. Dios, porque tú nos ayudas, Señor, porque nos das esta palabra, Señor, porque tú conoces los corazones y conoces mi corazón, conoces su preocupación y conoces la mía, conoces sus incertidumbres, Señor, y conoces la mía. Señor, muchas veces servimos llenos de miedo y cada mañana, Señor, hay un desafío por cubrir. Padre del cielo, pero creemos en tu palabra. Tú dijiste que no nos faltaría ni el pan ni el agua, Señor, que tú darías, Señor, Señor, nuestro sustento, Padre celestial. Padre bendito, te rogamos en esta hora por tu palabra, para que traiga esperanza en nuestros corazones, para que traiga, Señor, un motivo de alegría, Señor, un motivo de alegrarnos, decir, Señor, que pronto estaremos contigo, que todas estas cosas que están pasando en el mundo, Señor, Padre bendito sea para que tú nos fortalezcas, Señor, para que nos ayudes, Señor, a tener el conocimiento de tu voluntad. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres hablarnos, Señor? ¿Hasta dónde quieres guiar nuestra vida, Señor? Permite que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, pueda abrir su corazón y no pueda depender de otras cosas, sino simplemente depender de su dirección, de su voluntad. Señor, que no se preocupe del día de la mañana porque tú sustentarás. Tú proveerás, Señor. Tú no dejas solo ni desamparado a tus hijos, Señor bendito. Yo te ruego que en esta hora, Señor, traiga fe, Señor, traiga esperanza, Señor, aquellos que están pasando necesidad, Señor, quizás tantos otros que no están conectados también estarán pasando necesidades, enfermedades y tantas otras cosas. Te pedimos que también, Señor, que tu Espíritu Santo llegue hasta sus vidas, hasta sus casas, Señor, que cubras a toda la iglesia y la conde, Señor, aquel hermano que no se ha conectado nunca, como los que siempre están, tu presencia llega a ese lugar y le esté dando fortalecimiento a su vida. Padre bendito, te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que esta esperanza, Señor, nos haga traer gozo, Señor, de un día poder estar en la eternidad contigo, Señor. Suplicamos esta bondad, las pedimos todas en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.